Hola, ¿cómo estás? Bienvenido a este canal, tu canal Palabra Santa, en una edición más de este programa Revelando la Verdad. Hoy estamos reunidos tratando de tratar un tema difícil, pero no menor, al que no le podemos quitar importancia, que es el de la trascendencia del alma. Esto que la Iglesia Católica defiende como base desde toda la historia de la Iglesia, desde hace 2000 años, que la persona al momento de morir, el alma, esta alma espiritualizada, va al encuentro con Dios. ¿Por qué lo quiero tratar este tema? Porque bueno, es otro de los temas que nos separan con las sectas protestantes, en su mayoría con los testigos de Jehová. Si bien nuestros hermanos evangélicos no aceptan algunos puntos de esto de la trascendencia del alma, como por ejemplo, para nuestros hermanos separados, cualquier pecado conduce al infierno. O sea, desde el más chiquitito al más grande, no importa, si es un pecado, conduce al infierno. Ellos sostienen que no hay purgatorio. Bueno, de la misma manera, los testigos de Jehová sostienen algo totalmente opuesto, que la persona al momento de morir se terminó. O sea, esa persona que muere, queda ahí y allá en la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, en el momento del juicio final, ahí puede que se salve, aunque los que se van a salvar son solo 144.000 personas, que son, esto lo toman del libro del Apocalipsis, lo podríamos ver. Ahora, de hecho, lo vamos a ver. La Iglesia Católica dice no, la persona al momento de morir, si es una persona que muere lejos de la gracia de Dios, pero es una persona que amó, que estuvo dentro de la Iglesia y demás, o al no haber estado en la iglesia, supongamos que es una persona que no está evangelizada, que vive en un entorno en el que no le pudieron predicar a Dios, pero que vivió conforme a la ley que tiene impresa en el corazón, que es la ley del amor, esa persona va a ser juzgada en torno al amor, y dependiendo sus elecciones, sus actitudes y demás, esa persona va a ir a un juicio que normalmente es un juicio de condena, de purgatorio. Y si esa persona obró mal en toda su vida, aunque no fue evangelizada, esa persona se va a condenar, condena perpetua, al infierno. Ahora, si es una persona evangelizada, como nos pasa, ejemplo, cualquier católico normal, si muere con pecado, irá a un juicio, a una condena provisoria, que es el purgatorio, que es esa cárcel en la que uno va a pagar hasta el último centavo y después de ahí sí sale y va al cielo. Y si no, si es una condena no provisoria, sino una condena eterna, ahí sí esa persona va directamente al infierno. Bueno, estas cosas de las que estamos tratando, nuestros hermanos separados dicen no, eso no existe. De hecho, algunos, como decíamos recién, o infierno o cielo, otros ni siquiera ni infierno ni cielo, muerto el perro, como se dice en la jerga habitual, muerto el perro, se acabó la sarna, o sea, la persona murió y ya está, que es el caso de nuestros hermanos testigos de Jehová. Bueno, todas estas doctrinas, lo vamos a ver hoy, son todas doctrinas de hombres, y te diría, más que de hombres, de ángeles, y por eso le voy a poner el término satánicas.
no son doctrinas de Jesucristo. La única doctrina de Jesucristo, y lo vamos a ver con la palabra de Dios, es la que sostiene, la que enseña desde hace 2000 años la Iglesia Católica. Recordemos que la Iglesia Católica tiene 2000 años, que nace allá con Pedro, con Jesús y Pedro, cuando Jesús le dice: tú eres Pedro, sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Por eso Pedro es el primer papa de la historia y desde ahí en adelante le suceden más de 200 papas hasta la fecha, como es el caso de hoy, el caso de Francisco, del Papa Francisco. Pero bueno, empecemos a hablar un poco de esto que nos toca hoy, que es: ¿muere el alma al morir el cuerpo? O sea, ¿el alma muere con el cuerpo o es como dice la Iglesia Católica, que trasciende? Antes de comenzar, vamos a pedir la presencia del Señor y vamos a hacer una pequeñísima oración. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre misericordioso, en el nombre de tu amadísimo Hijo Jesucristo, me presento hoy ante ti, pidiéndote que envíes tu Espíritu Santo, primero a mi persona, para que todo mi ser obre conforme a tu santa voluntad. Que este sea un video que lleve un mensaje y que este mensaje sea tu mensaje, tu palabra, y que se haga tu obra. En definitiva, que a través de este video se manifieste tu gloria hacia todo aquel hermano que lo esté viendo o que lo vaya a ver en el futuro. Te pido que este Espíritu Santo ate, amarre y venza a todo espíritu seductor, difamador, engañador, que esté tratando de impedir el entendimiento, la comprensión de este mensaje. Que el Espíritu Santo ponga en este momento sangre preciosa sobre los ojos y los oídos de estas personas para que puedan ver y puedan escuchar, y que les abra, como decía recién, el entendimiento. Te doy gracias, Padre Santo, porque nunca desoyes nuestras súplicas. Te bendigo, te alabo, te glorifico. Gracias, gracias eternas. Bendito, alabado y glorificado sea por siempre el nombre de tu amadísimo Hijo Jesucristo. Bendito y alabado sea siempre nuestro Señor. Amén, amén, amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bien, te decía recién, nuestros hermanos testigos de Jehová, por ejemplo, dicen: el alma de la persona está en la sangre. Por consiguiente, muere la persona, se frena el ciclo de sangre y se murió el alma. El alma muere con la persona porque está en la sangre. Esto es una malinterpretación de las Sagradas Escrituras. Podríamos ir a buscarlo en el libro del Levítico, pero no voy a ir ahí. No voy a ir ahí. Es para otro tema. Es para otro tema. Que tiene que ver con esta cuestión de por qué, por ejemplo, ellos no comen sangre, que sostienen que la sangre está prohibida. Bueno, hay toda una cuestión que la voy a tratar en un próximo video. Hoy vamos a hablar del alma espiritualizada, que es esta alma que tiene voluntad, que es esta alma que tiene razón, esta alma que tiene inteligencia, esta alma que toma decisiones, ¿tá? Que es lo que nos hace distintos, diferentes a las demás especies que caminan sobre esta tierra. Entonces, te decía recién, nuestros hermanos separados dicen: se muere la persona, se terminó todo y hasta el momento del juicio final no hay posibilidad de trascendencia, no hay posibilidad. Yo voy a tomar ahora la primera cita, Antiguo Testamento, libro del Eclesiastés. Esto está tanto en las Biblias protestantes como en las Biblias católicas. Andá a Eclesiastés capítulo 12, versículo 7 y lo vamos a leer juntos. Dice así. Vamos a leer desde el 6. Sí,
acuérdate de él antes que se corte la hebra de plata y se quiebre la ampolla de oro, antes que se haga pedazos el cántaro en la fuente y se rompa la cuerda del aljibe. Está hablando de, te voy ubicando un poco en la historia, está hablando metafóricamente de esta cuestión que une el alma al cuerpo, como esta unidad. Mientras la persona tiene vida, mientras la persona respira, mientras late el corazón, el alma está unida al cuerpo. Entonces va a decir, acuérdate de él, de esta unidad perfecta, antes que se corte la hebra de plata, o sea, eso que une el alma al cuerpo, y se quiebre la ampolla de oro, antes que se haga pedazo el cántaro de la fuente y se rompa la cuerda del aljibe. Ustedes saben, estás levantando el tacho del aljibe con agua, si se corta la cuerda, se separa, o sea, queda la cuerda por un lado y el tacho que contiene el agua cae y estaría por el otro. Bueno, es esa acción. Dice, acuérdate de él antes que se corte, que se separe esto. Va a seguir. Antes que el polvo, versículo 7, antes que el polvo vuelva a la tierra, como lo que es, y el aliento vuelva a Dios, porque es Él quien lo dio. Acá que está hablando el escritor sagrado del Eclesiastés. Está hablando de esto, de esta unidad de alma-cuerpo perfecta, y le está diciendo, acuérdate de Él mientras viva, ¿tá? Porque va a llegar un momento en que se va a cortar esa unidad, y cuando se corte esa unidad, el cuerpo va a volver a la tierra, o sea, el polvo va a volver al polvo, porque eso es polvo. ¿Recuerdan en el libro del Génesis, en el segundo capítulo, cuando el Señor crea al hombre? ¿Qué toma del suelo? Arcilla, y moldea al hombre con arcilla, y va a soplar sobre él el aliento de vida, esta alma espiritualizada. Bueno, acá el escritor del Eclesiastés nos está diciendo eso, o sea, acuérdate de esa persona mientras está en vida, porque cuando se corte lo que une al alma al cuerpo, que es la muerte natural de la persona, el alma, el aliento de vida, el alma va a volver a Dios, o sea, que es la persona que lo dio, la que dio el aliento. Y el cuerpo, que es polvo, que es tierra, va a volver al polvo, porque eso es lo que es. Entonces, vemos acá la primera cita que nos está dando esta idea de un concepto distinto al de nuestros hermanos separados. O sea, nuestros hermanos separados dicen, alma, cuerpo, muere la persona y ahí queda todo, se terminó. Ya vemos una cita en donde está diciéndonos que el cuerpo sí va a volver a la tierra, al polvo, va a ser ceniza, va a ser polvo, porque eso es polvo. Ahora, el alma, el aliento, dice que vuelva a Dios, que es quien lo dio. O sea, sabemos que el espíritu, esta alma espiritualizada, este aliento de vida, vuelve a Dios porque es Él quien lo dio. Eclesiastés 12, versículo 7, completo. Lo podés leer. Estaría bueno que leas todo el capítulo 12. Para que no sea largo, voy a avanzar. Ahora vamos a ver, por ejemplo, el libro del Apocalipsis. Recuerden que está escrito en un género apocalíptico, que es un género que tiene esta cuestión de mucha simbología. Bueno, vamos a ver ahora qué nos dice San Juan a través de este escrito, ¿no? En el capítulo 6, versículo 9, dice: cuando el Cordero abrió el quinto sello, vi debajo del altar las almas, o sea, Juan está viendo una visión del cielo, de esta Jerusalén celestial, y donde está el altar, en esta visión, debajo del altar, él va a ver esto. Escuchá, vi debajo del altar las almas, o sea, no está diciendo el cuerpo y el alma, la sangre, no, vi las almas, primer dato, de los que habían sido inmolados, o
O sea, acá está hablando de personas que fueron muertas a causa de otras personas. Las inmolaron, las mataron. O sea, no fue una muerte natural, fue una ejecución. Bueno, dice, vi las almas de los que habían sido inmolados a causa de la palabra de Dios. Lo que nosotros llamamos en la iglesia los mártires. Esos que no renegaron de decir Jesús es el Señor. Decí que no, Jesús es el Señor, pum, y los mataban. Solo por creer en Cristo, los mataban. Bueno, Juan nos está contando que él en esta visión ve las almas de esas personas, de esos mártires, de los que fueron inmolados, de aquellas personas a las cuales le quitaron la vida por creer en Cristo. Dice, a causa de la palabra de Dios y del testimonio que habían dado, o sea, de la manera de vivir, del ejemplo. Ellas clamaban a voz en cuello, ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, tardarás en hacer justicia y en vengar nuestra sangre sobre los habitantes de la tierra? Entonces se le dio a cada uno una vestidura blanca y se les dijo que esperaran todavía un poco, o sea, tenían que esperar un poco hasta que se completara el número de sus compañeros de servicio y de sus hermanos, que iban a sufrir la misma muerte. O sea, el Señor les está diciendo, almas, ustedes, personas que están acá, que han sido inmolados, que fueron ejecutados, que son mártires, esperen un poco porque todavía faltan más. Hay otros hermanos de ustedes que se van a sumar a ustedes porque van a padecer la misma muerte, van a pasar por lo mismo. Le van a quitar sus vidas, o sea, a todas estas personas, su vida a cada una de estas personas, por llevar la palabra de Dios y por defender el testimonio de esta manera de ser, de esta manera de vivir el Evangelio. Entonces estamos viendo que Juan está viendo una visión y en esta visión está viendo las almas. Las almas, o sea, en el cielo que están clamándole a Dios por justicia. Y son las almas de los mártires, los que derramaron su sangre por amor a Dios, por amor al Evangelio. Entonces vamos viendo que no se trata de murió la persona y se terminó. No, vemos que acá hay un ejemplo. Ahora, vamos a ver qué dice Jesús, porque hasta ahora vimos Eclesiastés, Antiguo Testamento. ¿Lo podemos tomar o no? Apocalipsis, Juan, género apocalíptico, mucha simbología. Vamos a suponer que Juan estaba delirando, no me conforma. Bueno, ahora vamos a ver qué dice Jesús. Vamos a ir a Lucas 20, 37. Vamos a ver qué nos dice Jesús acerca de Dios. Esto es importante saberlo. Lucas 20, 37, dice así. Que los muertos van a resucitar, Moisés lo ha dado a entender en el pasaje de la zarza, cuando llama al Señor el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Alto, a lo mejor no vas a entender esto. ¿Qué quiere decir Jesús? Jesús está diciéndole a estos muchachos, mirá, ya Moisés dio a entender que los muertos van a resucitar. Vos me podés decir, sí, Franco, pero él está hablando de la segunda venida, ya del juicio final. En realidad no. Moisés dijo, van a resucitar y se refirió a Abraham. Abraham ya había muerto. Se refirió a Isaac, el Dios de Isaac. Isaac ya había muerto. Al Dios de Jacob. Jacob había muerto. Sigue, porque Él, y acá se refiere a Dios, porque Él no es un Dios de muertos, sino de vivos. Todos, escucha esta palabrita, todos, en efecto, viven para Él. Esto es importante que lo sepas. Vos que sos testigo de Jehová o que sos protestante y te enseñaron otra cosa. Dios, de acuerdo a lo que dice el Señor en Lucas 20:37, nos está diciendo, Dios no es un Dios de muertos, es un Dios de vivos. Y para Él todos viven. Todos viven. Para Él todos
viven. Va a seguir hablando, va a seguir hablando. Yo lo voy a dejar ahí. Quiero que te quede esto. Dios es un Dios de vivos, no un Dios de muertos. Para Él todos viven. Vamos a ver otro ejemplo. Mateo 10, 28. Acá vamos a ver a un Señor Jesús que da una recomendación. O sea, que no tengamos miedo a aquellas personas que matan el cuerpo. Y va a decir algo más. Ya conoces la palabra, ya sabés a qué me estoy refiriendo. Pero escúchala. Mateo 10, 28. Dice así. No teman, o sea, no tengan miedo, no teman a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. No teman a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. ¿Qué está diciendo Jesús? ¿Muere el alma cuando muere el cuerpo? No. No. Lo está diciendo claro. No tengas miedo a aquella persona que mata el cuerpo, porque no puede matar el alma. Y sigo. Teman más bien a aquel, Dios, teman más bien a aquel que puede arrojar el alma y el cuerpo a la gehenna, al fuego. O sea, ven que Jesús está hablando de dos cosas: arrojar el alma y el cuerpo. Que mientras la persona vive, respira, late su corazón, este alma y este cuerpo están unidas en lo que se llama ser humano, esta unidad perfecta, alma, cuerpo y espíritu, el alma espiritualizada que hablábamos al principio. Bueno, acá está diciendo Jesús, no tengas miedo en los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Pero ¿cómo, Franco, si esto está junto? Sí, mientras la persona respira, late su corazón, está junto. Pero como decía el Eclesiastés, o sea, hasta que se corte el hilo de plata, hasta que se rompa la ampolla de oro, está diciendo hasta que se muera. Cuando se muere, esto se separa. Jesús, ¿qué dice? Teman, teman a aquel que puede tirar el alma y el cuerpo al estanque de fuego, a la gehenna, al infierno. Témanle a Dios, pero no teman a los que matan el cuerpo y no pueden matar el alma. Entonces estamos viendo ya que esta teoría, esta doctrina de nuestros hermanos separados es una falsedad, es una doctrina diabólica, satánica, de ángeles y de hombres que obedecen a esos ángeles engañadores, a esos espíritus engañadores. Vamos a seguir. Otra vez Jesús hablando. Vamos a ir al libro del Evangelio según San Juan, en el capítulo 11. Un Jesús que dice que aquella persona que crea en Él, por más que muera, vivirá. Juan 11, 21. Dice así. Marta dijo a Jesús. Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Recuerdan, ¿no? Marta, María, Lázaro. Lázaro murió, Jesús no estaba alejado en otro lugar. Sabía que Lázaro estaba enfermo, pero se retrasó. Cuando decide volver, se entera que Lázaro había muerto y que hacía ya 4 días que estaba en el sepulcro, que estaba enterrado, o sea, estaba sepultado. Jesús viene, se encuentra con Marta. Marta le dice, Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Pero yo sé, escuchen esto, porque esto es lo que defienden nuestros hermanos separados. Pero yo sé que aún ahora Dios te concederá todo lo que pidas. Jesús le dijo, tu hermano resucitará. Y acá viene la equivocación de los protestantes. Los protestantes responden lo que va a responder Marta. ¿Qué responden?
Marta le respondió, sé que resucitará en la resurrección del último día. Cuando uno habla con un evangélico o con un testigo de Jehová, ¿qué dicen? Sí, la persona va a resucitar. ¿Cuándo? Allá, en la resurrección del último día. Jesús dice, no, Marta, estás equivocada. Escuchá lo que responde Jesús. Jesús le dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Y todo el que vive y cree en mí, no morirá jamás. ¿Qué está diciendo Jesús? Nos está dando una enseñanza teológica increíble. El que cree en mí, aunque muera, Lázaro murió, aunque muera, vivirá. Está vivo. Está vivo, en otro estado, en el estado espiritual, en el estado del alma. Se separó del cuerpo, sí, el cuerpo quedó acá. Vuelva al polvo, la tierra a la tierra. Pero vuelva el alma, el espíritu, el alma espiritualizada, vuelva a Dios, que es quien lo dio. Jesús está diciendo, el que cree en mí, aunque muera, vivirá. En otro estado, en el estado espiritual. Ahora le hace una pregunta a Jesús. Es la misma que le hago yo ahora en este momento a mis hermanos separados. Testigo de Jehová, te hago esta pregunta. ¿Crees esto? Jesús le dice a Marta, ¿crees esto? Ella le respondió, como respondemos los católicos. ¿Qué respondió? Sí, Señor, creo. Sí, Señor, creo que tú eres el Mesías, el Hijo de Dios, el que debía venir al mundo. Marta ahí ya no dudó. Después fue a llamar a María, su hermana, y le dijo en voz baja, el maestro está aquí, te llama. Y va a seguir hablando todo lo que conocemos hasta llegar al sepulcro y Jesús va a llamar a Lázaro, ven fuera. Lázaro va a resucitar, a vivir ahí enfrente y va a salir. ¿Está? Pero acá tenemos una enseñanza, lo que decíamos recién. Jesús dice, a ver, el que cree en mí no morirá. Aunque muera, vivirá. Y dice después, el que cree en mí, aunque muera, vivirá. Y todo el que vive y cree en mí, no morirá jamás. O sea, que esta cuestión que la persona se muere y se terminó es doctrina de hombres, porque la palabra de Dios dice todo lo contrario. Vamos a ir un poco más allá. Vamos a ver otra cita, por ejemplo. La de la transfiguración. La podríamos ver en cualquiera de los sinópticos. Yo elegí Lucas. Vamos a ver Lucas 9, versículo 29. Conocemos que Juan, Santiago y Pedro suben con Jesús y en el monte cuando se pusieron a orar, bueno, va a pasar esto que te voy a leer. ¿Qué pasó? Mientras oraba Jesús, su rostro cambió de aspecto y sus vestiduras se volvieron de una blancura deslumbrante. Y dos hombres conversaban con él. Escuchen, dos hombres conversaban con él. Si bien Jesús estaba con sus apóstoles, con algunos, los que ya te nombré, se le aparecen dos hombres. Eran Moisés y Elías. ¿Pero cómo? ¿No era que la persona muere y se terminó? Moisés y Elías habían fallecido muchísimos años antes que Jesús. De hecho, van a ir discutiendo durante toda la vida pública de Jesús, va a ir discutiendo con sus discípulos y con los judíos sobre Moisés, sobre Elías, los cuales ya estaban fallecidos hacía mucho tiempo. Pero ¿cómo puede ser que se le aparece a Jesús Moisés y Elías? Y no solo eso, escuchá, porque mis hermanos separados dicen, ustedes le rezan a los santos, a los muertos, que dicen que son santos, como si ellos pudieran saber, conocer, escuchar. ¿Por qué le rezamos los católicos a los santos? Porque sí, pueden saber, pueden ver, pueden escuchar, pueden conocer
muchas cosas que nosotros no conocemos, pueden rezar por nosotros. ¿Cómo lo sabemos? Lo vamos a ir viendo. Un ejemplo, escuchá estas dos personas que se le aparecen, Moisés y Elías, se aparecen a Jesús y se ponen a hablar de algo. ¿De qué van a hablar? Escuchá. Y hablaban con Jesús, Moisés y Elías hablaban con Jesús de la partida de Jesús que iba a cumplirse en Jerusalén. O sea que estos dos santos, a los ojos de la Iglesia Católica, si bien no existe San Moisés, San Elías, porque anterior a Cristo no hay santos, pero estas dos personas que estaban en la gloria de Dios, que habían muerto, pero que estaba ahí su alma espiritualizada, que se presenta ahí, conocían lo que iba a vivir Jesús el día de su Pascua. Y por eso estaban conversando, dice la palabra de Dios, con Jesús sobre lo que Él debía de padecer. Mis hermanos separados dicen, no, imposible, porque los santos ni saben, ni escuchan, ni pueden rezar por nosotros, ni pueden conocer nada. Bueno, la palabra de Dios dice todo lo contrario. Todo lo contrario. Te di un ejemplo. Podríamos seguir leyendo. Léelo vos, la transfiguración. Vamos a buscar otro ejemplo. El del rico Epulón. Vamos a verlo también, acá nomás, Lucas 16. Es una palabra que la uso mucho para mis hermanos separados. Lucas 16, 22. Lo podemos leer desde antes, pero lo vamos a leer desde el 22. Ya la conocés la historia, para que no se haga tan largo. Dice, el pobre, Lázaro, el pobre, este es otro Lázaro, pero bueno, el pobre, que estaba siempre a la puerta del rico Epulón, muere. Dice, el pobre murió. O sea, la palabra de Dios nos está diciendo que murió. La palabra de Dios quiere que nosotros sepamos que el pobre murió. Y escuchá, mis hermanos separados estarían diciendo, bueno, murió y fue sepultado y ahí se terminó. No, escuchá lo que dice. El pobre murió y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. ¿A dónde fue llevado? Por los ángeles al seno de Abraham. Pero ¿cómo puede ser si murió y lo sepultaron y Abraham ya está muerto? Bueno, evidentemente la doctrina de Jesús, la doctrina de la Iglesia Católica es distinta a la doctrina de nuestros hermanos separados. ¿Qué dice la palabra? Que este muerto murió, este pobre murió y no se terminó ahí. No, él fue llevado, o sea, su alma espiritualizada es llevada al seno de Abraham. Ahora vamos a ver. El rico, Epulón, el rico, también murió. Y por si tenés duda, la palabra de Dios agrega algo más. Dice, el rico también murió y fue sepultado. O sea, el rico muere y lo sepultan. O sea, no hay duda, está bien muerto. Eso es lo que quiere dejar clara la palabra de Dios. Que no te pongas a pensar y decir, no, seguro que dice que murió, pero no estaba muerto. No. Murió y fue sepultado. Estaba bien muerto. En la morada de los muertos, por si te quedan dudas, la palabra vuelve a aclarar. En la morada de los muertos, en medio de los tormentos, acá Jesús, en esta parábola del rico Epulón, nos está mostrando un escenario. O sea, está la morada de los muertos. Primer escenario, tormentos. La Iglesia Católica le llama eso purgatorio o infierno. Todavía no lo sabemos. Si es infierno, es tormento eterno. Si es purgatorio, es tormento provisorio. Un tormento de purificación para después pasar al cielo. Ahora vamos a ver qué dice la palabra. Primer escenario. En la morada de los muertos, en medio de los tormentos, levantó los ojos.
O sea, ¿cómo? Pero si está muerto, está enterrado. Sí, sí, pero su cuerpo está enterrado. Su alma es llevada a la morada de los muertos en este lugar de tormento. El rico Epulón levantó los ojos y vio de lejos a Abraham y a Lázaro. O sea, el rico ve allá a lo lejos a Abraham y a Lázaro. Junto a él, o sea, estaban los dos juntitos. Entonces exclamó, le gritó: Padre Abraham, ten piedad de mí, y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en el agua y refresque mi lengua, porque estas llamas me atormentan. Hijo mío, respondió Abraham, recuerda que has recibido tus bienes en vida. O sea, le está diciendo, Lázaro, vos en vida tuviste todos tus bienes. En cambio, Lázaro recibió males. Recibió males. Ahora él, Lázaro, encuentra aquí su consuelo. Y tú, en cambio, el tormento. O sea, Lázaro la gracia, el consuelo, rico Epulón, el tormento. Seguimos. Además, entre ustedes, entre vos, rico Epulón, entre ustedes y nosotros, Abraham y Lázaro, entre el Epulón y Abraham y Lázaro, se abre un gran abismo. O sea, hay un abismo que los separa. De manera que los que quieren pasar de aquí hasta allá no pueden hacerlo. Y tampoco se puede pasar de allí hasta aquí, dice Abraham. El rico contestó, te ruego entonces, padre, que envíes a Lázaro a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, que él los prevenga. O sea, envíalo a Lázaro, que ya está muerto, se les aparezca onda fantasma, y les diga, los prevenga de esta situación que estoy viviendo yo, dice el rico Epulón. No sea que ellos también caigan en este lugar de tormento. Mirá la preocupación del rico Epulón. Abraham respondió, tienen a Moisés y a los profetas, que los escuchen. Otro ejemplo, lo tienen a Franco, un laico común, una persona normal, bueno, que lo escuchen. Abraham le dijo, a ver, Franco en este momento te está dando el mensaje, les está dando a tus parientes el mensaje que deben escuchar. ¿Cuál es el mensaje? Muerta la persona, el alma trasciende. El alma va a Dios, a un lugar de tormento, eterno, provisorio o al cielo. Lo está mostrando el Jesús teológicamente en esta parábola del rico Epulón. Entonces, Abraham le dice, no voy a mandar a nadie, porque ya tienen a Moisés en la palabra y ya tienen a los profetas. Es más, dice, seguimos, que lo escuchen. No, padre Abraham, insistió el rico, pero si alguno de los muertos va a verlos, se arrepentirán. Abraham respondió, si no escuchan a Moisés, si no escuchan a los profetas, o sea, si no lo escuchan al Franco que les está dando capítulo y versículo, si no escuchan a los sacerdotes, si no escuchan la doctrina de la iglesia, si no lo escuchan a Jesús, que está dando este ejemplo que está en la Biblia de todos nuestros hermanos separados, si no lo escuchan, aunque resucite alguno de entre los muertos, tampoco se convencerán. Este es el problema de los protestantes. Los protestantes que dicen, yo soy evangélico. ¿Por qué soy evangélico? Porque yo, a diferencia del resto, creo en el evangelio de Jesús. Creo la palabra de Dios. Yo del otro lado digo, mentira. No sos evangélico. El que es evangélico de pura cepa, y no estoy hablando de mis hermanos separados porque ninguno son evangélicos,
El que es evangélico de pura cepa es aquel que le cree a Jesús. Jesús dio un mensaje. ¿Cuál es el mensaje? La persona muere y va o a un lugar de tormento o a un lugar de gracia, de consuelo. Cielo, infierno, y si no, purgatorio, en el caso de que este lugar de tormento sea provisorio. Provisorio, que tenga que pagar algo, pero no que sea eterno. Nosotros, en la Iglesia Católica, ese lugar provisorio le llamamos purgatorio. Vos, protestante, ponele el nombre que quieras, pero existe. ¿Cómo sabemos que existe? Te lo invito para que lo busques. Mateo 5:25. Jesús va a hablar de una cárcel de la cual nadie va a salir de ahí hasta que no haya pagado el último centavo. Esa cárcel provisoria, hasta que no haya pagado el último centavo, quiere decir que va a salir. Cuando termine de pagar el último centavo va a salir. Esa cárcel es provisoria, se llama el purgatorio. No lo voy a leer, te dejo la cita, tarea para tu casa. Tarea para tu casa. Pero estamos viendo ya que el alma muere con el cuerpo. No, muere el cuerpo, el alma se desprende y va o llevada por los ángeles, como pasó con el pobre que murió, o llevada a la morada de los muertos, como dice la palabra de Dios, a la morada de los muertos, a un lugar de tormento. Esto es de boca de Jesús. Esta no es una idea mía. O sea, Jesús pone una parábola que la conocemos todos, en donde nos muestra teológicamente esto, ¿no? Este estado de la morada de los muertos, en donde está Abraham. Pero ¿cómo? Si Abraham murió hace... Sí, pero ahí está Abraham. De hecho, lo presenta como el seno de Abraham. Ese lugar de gracia lo presenta como el seno de Abraham. Y el otro lo presenta como el lugar de tormento, la morada de los muertos. Pero entonces existe y el alma trasciende a ese estado, a esa realidad. Entonces vemos que ya a este punto te puedo garantizar que la doctrina protestante se cayó, se terminó. Los testigos de Jehová dicen, no, se murió, quedó ahí hasta el momento que venga Jesús, no hay posibilidad, y cuando venga se... No. Toda persona que muere, el alma trasciende y no muere. El alma va o a un lugar de gracia, de consuelo, al seno de Abraham, o a un lugar de tormento, que puede ser provisorio, o sea, por un tiempo determinado, o eterno, para toda la eternidad. Infierno, purgatorio, cielo. Lo está presentando Jesús, no es una idea mía. Léelo, reléelo hasta que te entre en la cabecita y lo puedas ver. ¿Por qué rezamos por los difuntos? ¿Por qué rezamos por los difuntos? Recién te decía, mis hermanos separados dicen, los muertos, que son los que ustedes llaman santos, o sus almas, sus muertos, no pueden rezar por nosotros. Mentira. Jesús lo acaba de mostrar. ¿Qué dice el rico Epulón? El rico Epulón está rezando, está pidiendo, está suplicando por su familia. Escuchá lo que le pide a Abraham. Te ruego entonces, te ruego, está suplicando. ¿Qué es la oración? ¿Qué es? Suplicar. Pedir, rogar. El muerto, el rico muerto que había muerto y había sido sepultado y que ahora estaba en la morada de los muertos, en un lugar de tormento, reza por los vivos. Se cae otra doctrina falsa de mis hermanos separados que dicen los muertos no pueden pedir por los vivos. La palabra lo dice, lo presenta Jesús. El rico contestó, te ruego entonces, Padre, que envíes a Lázaro a casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, que él vaya y los prevenga. Está suplicando, está pidiendo, está desesperado, arrepentido. Él ya no puede hacer nada, pero sí está pidiendo por los que viven. Está pidiendo. Entonces, vimos en la transfiguración que se tumba la doctrina protestante, en donde los muertos
el alma de los muertos, lo que nosotros llamamos santos, al que ya llegó, están ahí y no pueden pensar, no pueden decir nada, no saben, no conocen. En la transfiguración vimos que vino Moisés, Elías y conversaban con Jesús sobre lo que todavía no había acontecido, pero iba a acontecer, que era lo que él tenía que padecer, lo que Jesús iba a padecer en los próximos días. Ellos no solo lo sabían, no solo lo conocían, sino que dialogaron con Jesús sobre eso que todavía no había acontecido. Segundo, que los muertos no pueden interceder por nosotros. Ustedes les piden a los muertos y los muertos no pueden interceder por nosotros. ¿Cómo? Te lo está mostrando Jesús y te lo está mostrando en el plano de una persona que está condenada. Abraham le dice no a todo lo que le dijo, ¿no? Todo lo que le pidió el rico, Abraham le dijo no, vos ya estás allá, vos ya elegiste. Y elegiste mal, elegiste condenarte eternamente. Entonces, pero ese muerto estaba rezando, estaba rogando, estaba suplicando por su familia viva, por sus hermanos. Entonces se tumba la doctrina protestante, se tumba, se cae, es doctrina de hombres, es doctrina satánica, diabólica. ¿Que no pueden rezar por nosotros? Sí, lo vimos, hasta el que está en el infierno puede rezar por nosotros. ¿Que no conocen, no saben, no pueden escuchar? Sí, lo estamos viendo. Conocen, saben, pueden escuchar. Es más, el rico Epulón, si hacemos un análisis un poquito más fino, sabía, ya deducía en su inteligencia que sus hermanos iban camino a lo mismo. ¿Por qué le pide a Abraham que envíe a Lázaro a prevenirlo? Porque sabía que con el camino, con la vida que tenían sus hermanos, iban a llegar al mismo lugar que él, el infierno. Entonces dice, Padre Abraham, manda a alguien, al que sea, pero que les avise, los prevenga, que cambien la manera de ser. Entonces, vemos acá que la doctrina protestante no tiene razón de ser, se cae, se derrumba. Vemos que el alma sí trasciende. ¿A dónde trasciende? Dependerá de lo que haya elegido en vida. Amar o egoístamente no amar. El que amó, como fue el caso de Lázaro, humilde y demás, fue un lugar de consuelo, un lugar de gracia, el cielo. El que egoístamente solo vivió para sí, en su egoísmo, en su indiferencia, a un lugar de tormento, que puede ser provisorio o eterno. Ahora, vamos a ver un ejemplo de personas que hacían cosas por los que ya habían muerto. O sea, un ejemplo. Nuestros hermanos separados dicen, no, los que murieron ya está, no hagas nada, no le prendas una vela, no le reces, no le ofrezcas misa en el caso de los católicos, no hagas nada porque el que se murió, murió, ya está, se terminó. ¿Es verdad esa doctrina protestante? Porque es algo más que tenemos para discutir. ¿Es verdad? No, es mentira. Un ejemplo del Nuevo Testamento. Pablo, carta a los Corintios, capítulo 1. Versículo 15. Escuchá lo que hacía esta gente. Escuchá. 1 Corintios 15, versículo 29. Si no fuera así, dice Pablo, si no fuera así, ¿de qué sirve bautizarse por los que han muerto? O sea, Pablo nos presenta un escenario. Había personas que reconocían esta doctrina que te estoy diciendo, que es la doctrina de Jesús, la que Jesús nos mostró en al menos 3 citas que te di, la última, la del rico Epulón. Había personas que al conocer esta doctrina de Jesús y al creerle a esta doctrina de Jesús, se bautizaban por los que habían muerto. Dice, si no fuera así, ¿de qué sirve bautizarse por los que han muerto? Si los muertos no resucitan, ¿de qué sirve?
Si vos que estás del otro lado, que sos protestante, decís, pero si los muertos no resucitan, ¿para qué se bautizan por los muertos? ¿Qué sentido tiene bautizarse por ellos? Dice Pablo. Y nosotros mismos, y va a seguir hablando. O sea, vemos un escenario, te tomé un solo fragmento del versículo de este capítulo 15, versículo 29 y siguiente, en donde Pablo está mostrándonos esto, que había personas que hacían cosas por los que ya no estaban, los que habían fallecido. Que de acuerdo a la doctrina protestante, no, por más que hagan, no tiene sentido. Pablo dice que sí tiene sentido. Un ejemplo. Otro ejemplo. Nuestros hermanos separados no lo tienen. No lo busquen en sus Biblias porque no lo tienen. Lo han sacado, se lo quitaron. Se lo quitaron. El libro de Macabeos. De hecho, este libro lo saca Martín Lutero, lo saca en parte porque no le beneficiaba para esta doctrina que estamos hablando acá, la trascendencia del alma. Pedí una Biblia prestada, católica, y si no, buscala en internet. Y si no, escúchame, porque esto es la misma doctrina que defiende Jesús en las palabras que yo te di, en los capítulos que te di. Macabeos, segunda de Macabeos, capítulo 12, versículo 40 al 45. Escuchá lo que dice. Entonces encontraron debajo de las túnicas de cada uno de los muertos, o sea, habían muerto un montón de soldados. Cuando los van a recolectar, a juntar, se encuentran con esto, que debajo de las túnicas, debajo del traje, de la ropa, había objetos consagrados a los ídolos de Lamnia, que la ley prohíbe tener a los judíos. O sea, estos que habían muerto tenían ídolos, imágenes de ídolos, de dioses falsos, dioses paganos. Así se puso en evidencia para todos que esa era la causa por la que habían caído, o sea, Dios había ido contra ellos. Todos bendijeron el proceder del Señor, o sea, todos estaban de acuerdo. Señor, hiciste lo correcto. El justo juez que pone de manifiesto las cosas ocultas. Y acá viene la parte importante. Versículo 42. Hicieron rogativas pidiendo, o sea, se pusieron a suplicarle a Dios, pidiendo que el pecado cometido, ¿cuál era el pecado cometido? Tener esos dioses falsos, creer y poner su fe en esos dioses falsos. Dice, hicieron rogativas pidiendo que el pecado cometido quedara completamente borrado. El noble Judas exhortó a la multitud a que se abstuvieran del pecado, ya que ellos habían visto con sus propios ojos lo que había sucedido a los caídos en el combate a causa de su pecado. ¿Qué le está diciendo Judas a estas personas? No hagan lo mismo. Ya saben lo que hizo Dios con aquellos que le rendían culto a estos dioses falsos. Y va a seguir. Y después de haber recolectado entre sus hombres y después de haber recolectado entre sus hombres unas 2000 dracmas, las envió a Jerusalén para que se ofreciera un sacrificio por el pecado. Él realizó este hermoso y noble gesto con el pensamiento puesto en la resurrección. O sea, Judas junta 2000 dracmas y manda ese dinero para que se ofrezca en sacrificio, en expiación, por los pecados que habían cometido estas personas. O sea, ora por esas personas, por la salvación de esas personas, por la purificación de los pecados de esas personas. Otro ejemplo del Nuevo Testamento, y es el último que doy, y con esto cierro. Primera carta del apóstol San Juan. Carta, no evangelio. Primera carta. Juan, capítulo 5, versículo 16. Escuchá. Dice, el que ve a su hermano cometer un pecado que no lleva a la muerte,
Bueno, acá tumbamos otra doctrina protestante. Nuestros hermanos separados dicen que todo pecado lleva a la muerte. La Iglesia Católica que dice, no todo pecado lleva a la muerte. ¿Por qué? Lo está diciendo Juan, ya lo vimos en lo del rico epulón, lo vimos en un montón de cosas. Pero Juan dice, el que ve a su hermano cometer un pecado que no lleva a la muerte, que ore, que rece, que suplique, que ruegue, y Dios le dará vida. Dios le dará la vida. Me refiero a los que cometen pecados que no conducen a la muerte. Por este pecado, o sea, por los que conducen a la muerte, no les pido que oren. Pero acá estamos viendo otra parte más de la doctrina diabólica de nuestros hermanos separados, que dicen, todo pecado lleva al infierno. Mentira, mentira. Hay pecados que conducen a la muerte y hay pecados que no, que esta persona que falleció y que había cometido esos pecados y que está en el purgatorio, si ora por esa persona, que es lo que está pidiendo Juan, que es lo que vimos recién en el libro de los Macabeos, que es lo que vimos que hacían estos fieles que empezaban a creer y se bautizaban por los que habían muerto, si nosotros oramos, si nosotros hacemos ofrecimiento por esas personas que ya partieron, Dios le dará la vida. Lo tenés en tu Biblia. Va a seguir, aunque toda maldad es pecado, y acá va a ponerle el sello a lo que cree la Iglesia Católica y que tumba toda doctrina protestante, aunque toda maldad es pecado, o sea, toda maldad es pecado, no todo pecado lleva a la muerte. Estamos hablando de la muerte del alma, no la muerte del cuerpo. Esto es fácil de comprender. Pero entonces, ¿todo pecado lleva a la muerte? No, lo acabamos de ver. Que ustedes le prenden velas, le rezan a los santos, le piden a los santos para que recen por ustedes, que eso no es bíblico. Lo acabamos de ver. El rico Epulón pidiéndole a Abraham, suplicándole por los suyos, por sus hermanos. Que los santos no escuchan, no entienden, no piensan, no saben. Lo vimos con el rico Epulón, lo vimos con el pobre Lázaro, lo vimos con la transfiguración. Elías y Moisés hablando con Jesús de algo que todavía no había acontecido y debía acontecer, que era la muerte y resurrección de Jesucristo, la pasión. Jesús se transfigura y se pone a hablar con Moisés y Elías sobre esto. Que la persona muere y se termina ahí y que no hay posibilidad. Lo vimos en Eclesiastés 12:7, que el polvo vuelva al polvo y que el aliento vuelva a Dios, el alma vuelva a Dios, que es quien la dio. Lo vimos con el ejemplo de Apocalipsis 6:9, donde Juan ve a todas las almas frente al altar, las almas de los que habían sido inmolados, los que habían muerto a causa del martirio, de ser mártires, de defender el Evangelio de Jesucristo. Lo vimos también en el ejemplo de cuando Jesús les dice, no teman a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Vemos que son dos cosas distintas, el cuerpo, el alma, que si bien en vida están unidas, pero en el momento en que la persona perece, muere, a la muerte de la carne, del cuerpo, estas se separan. El cuerpo queda aquí y el alma va a otro lado. Puedo decir, no, vimos el ejemplo de la parábola del rico Epulón, donde este rico Epulón muere, en donde el pobre muere primero y este pobre es llevado por los ángeles al seno de Abraham, en donde el rico muere y aparte de morir lo sepultan, o sea que está bien muerto, y es llevado, no se sabe por quién, pero es llevado, dice, a la morada de los muertos, a un lugar de tormento. Entonces, listo, me parece que no hay nada más para hablar. Tema de hoy, ¿muere el alma al morir el cuerpo? No, no muere, no muere.
¿Es bíblico orar por los muertos? Sí, lo acabamos de ver. Segunda de Macabeos, Primera de Corintios capítulo 15, Primera de Juan 5:16. Es lícito, es bíblico, es viable orar por los muertos. Los muertos escuchan, los muertos saben, los muertos entienden. Sí, lo vimos recién en lo del rico Epulón, un rico que ya estaba en el lugar de tormento sin poder hacer nada por él mismo, pero que suplica primero por él y que no obtiene ningún beneficio, y que se suplica por segunda vez a Abraham por su familia, ruega por su familia. Imagínense, si este que ha llegado al infierno puede suplicar, ¿cuánto más aquel que está en el purgatorio, o sea que su condena es provisoria, va a salir cuando pague el último centavo? O aquel que ha llegado al cielo, como es el caso del pobre Lázaro, ¿cuánto más ellos pueden rogar, interceder ante Dios, en este caso ante Abraham, para que le conceda algo por nosotros, en favor de nosotros? Entonces vemos que es lícito, es bíblico esto de que los santos, el alma de los difuntos puede pedir, pueden rogar por nosotros. Otra cosa, la persona muere y se terminó. No, no se terminó nada, lo vimos recién. El alma trasciende, el alma va a la morada de los muertos. ¿A dónde? A donde le corresponda ir. ¿Al lugar de consuelo o a un lugar de tormento? Tormento provisorio, nosotros en la Iglesia Católica le decimos purgatorio, o tormento eterno, infierno. El purgatorio, te lo dije antes, tarea nuevamente, Mateo 5:25, léelo, Jesús pone un ejemplo. Mientras vas de camino, trata de llegar a un acuerdo con tu adversario. No va a ser, ¿qué quiere decir? No va a ser que te mueras, no va a ser que te encuentre la muerte, esa que viene como un ladrón en la noche, que nadie sabe cuándo va a llegar, pero que si llega y vos todavía no te pusiste de acuerdo con tu adversario, dice el juez. ¿Quién es el juez? Jesucristo, el justo juez. El juez te entregará al carcelero y te pondrán en la cárcel, y dice Jesús, termina diciendo, y te aseguro que no saldrás de allí hasta no haber pagado el último centavo. Teológicamente, ¿qué nos mostró Jesús en Mateo 5:25? El purgatorio. Esta cárcel, ponele el nombre que quiera. ¿No te gusta purgatorio? Ponele el nombre que quiera. Pero es esta cárcel, esta condena provisoria, este lugar de tormento provisoria, del cual vas a salir cuando hayas pagado el último centavo. Y si no lo pagaste, no salís. Así de sencillo. Entonces vimos cómo en la palabra de Dios está reflejado esto de la doctrina católica que defiende al infierno, al purgatorio y al cielo, y cómo los muertos no quedan en el cajón, en el ataúd, en el lugar donde fueron sepultados, sino que el alma espiritualizada de estas personas que mueren van al encuentro del Señor, a la morada de los muertos, el lugar de tormento, o al seno de Abraham, que es el cielo, al lugar de consuelo. Mis hermanos separados, por ejemplo, lo último, y esto sí, ya no digo más nada. Mis hermanos separados, testigos de Jehová, dicen no, la persona tiene alma y cuerpo. El alma es la sangre que está en el cuerpo. Cuando la persona muere se terminó. Bueno, no. Yo te estaba diciendo recién, cuerpo, alma, espíritu. Esta alma que es espiritualizada, que en la palabra de Dios muchas veces aparece con letra minúscula, que no tiene nada que ver con el espíritu con mayúscula, que es el Espíritu Santo. Cuando se refiere al espíritu de la persona, a mi espíritu, por ejemplo, lo vas a encontrar con espíritu puesto en minúscula. Se está refiriendo al alma espiritualizada de la persona común y normal como soy yo. Pablo cierra, a ver si la puedo encontrar. Si lo puedo encontrar me gustaría mucho, sinceramente, poder leérselos. A ver si es aquí. Acá está.
Primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 5, la despedida, el versículo 23 en adelante. Vamos a ver que sí es bíblico que la persona está compuesta por una unidad perfecta de alma, cuerpo y espíritu, todo junto. Que mientras la persona respira, mientras late el corazón, esto está unido. Pero cuando la persona muere, pasa lo que dice Eclesiastés 12:7. Se corta el hilo de plata, se corta esa soga del aljibe y se separa esto. El cuerpo queda acá, el polvo vuelve a la tierra, que es el cuerpo, y lo demás, que es esta alma espiritualizada, va a Dios. Escuchá cómo lo define Pablo. Dice que el Dios de la paz los santifique plenamente para que ustedes se conserven irreprochables en todo su ser. Dice, se conserven irreprochables en todo su ser, esta unidad. Espíritu, alma y cuerpo. Lo que les estaba diciendo, esto es doctrina católica. El ser humano está compuesto por espíritu, alma y cuerpo. No es una idea mía, lo está diciendo Pablo. Muerto el perro, muerta la persona, el cuerpo queda acá, en el lugar en el que se lo pone. Y el alma espiritualizada, alma y espíritu, van a donde le corresponda ir. Entonces, ¿muere el alma cuando muere el cuerpo? No. Toda la doctrina protestante no solo no es bíblica, no solo no es evangélica, sino que es doctrina de hombres o doctrina satánica. Creo que ha quedado claro, te lo he respondido, me parece que demasiado bien, con un montón de citas, con varios capítulos y versículos. De la mano de Jesús, de la boca de Jesús, el mismo Jesús poniéndonos ejemplos teológicos sobre esta doctrina que es doctrina de Él y que la Iglesia Católica enseña desde hace 2000 años. Espero te haya servido, te agradezco que te hayas quedado hasta este momento en este canal, tu canal Palabra Santa. Chao.